honor estar acá. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Uf, qué días más intensos, ¿no? Parece que este país va a llegar así, apenitas al final del año. Pero aquí vamos, ¿no? No habíamos tenido, yo creo que no tengo recuerdo de haber tenido un año electoral tan intenso, pero además con tantos hechos, situaciones que todos los días nos remecen, nos sorprenden, nos entristecen, nos dan esperanza. Y aquí estamos, pues, para desentrañar otro capítulo de poder, de un poder tan distinto, de un poder que nos dice que avanzamos a la inclusión, a la no discriminación, a abrir los caminos de la libertad, porque estamos con Emilia Schneider. Bienvenida, Emilia. Un gusto, yo soy una asidua espectadora de este programa, así que un gusto estar acá. Emilia es diputada electa con la cuarta mayoría en su distrito 10, uno de los distritos importantes y peleados. Pero tiene otras gracias, y tiene varias gracias. Así que vamos a desentrañar por qué nos interesó tanto entrevistarla y dejar este registro. Un registro para nuestra historia. Emilia, ¿qué explicación tiene usted para haber sacado hace solo 6 meses, la mitad de los votos que sacó ahora, que fue electa diputada, cuando se presentó a constituyente por el mismo distrito y sacó 12.492 votos? Fue octava entre 11 candidatos. Sí, o sea, no eran 11 candidatos, sino que habían mucho más. Y yo creo que esa es la gran explicación de esta elección. Porque habíamos en la elección de constituyentes entre listas independientes de izquierda, entre Apruebo Dignidad. Habíamos muchas candidatas que apostábamos a representar una misma lucha, que yo creo que en nuestro distrito se asienta con un importante apoyo, y que es la lucha justamente del movimiento feminista. Digamos cuál es su distrito, que es el 10 y que está La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Así es, 6 comunas muy diversas. Sí. Y yo creo que en la elección de constituyente hubimos al menos 3 candidaturas feministas que tuvimos una votación bien importante, que de hecho es si sumáramos esas 3 sería un poquito más de lo que yo obtuve en esta elección. Entonces yo creo que lo que nos afectó para no haber sido electa ninguna de esas 3 o 4 compañeras que dispersamos votos en la primera era eso, que en el fondo yo creo que hay un amplio apoyo al movimiento feminista en el distrito 10, transversalmente, pero cuando vamos más disgregadas por el sistema electoral se dispersa. Y nada, yo lo atribuyo a eso y estoy súper contenta de todo el apoyo que ¿Y no recibí. fue mejor trabajo también? Porque aplanó las calles. Por supuesto que también trabajo, pero yo en general tiendo a pensar que al menos mis resultados no tienen tanto que ver solamente con la campaña, sino que es el fruto de trabajos de hartos años. Porque fíjense bien, o sea, de 12.492 en mayo, sacó 26.130 votos. Bastante, sí. Yo creo que, insisto, como aplanamos o sea, uno de los días de la campaña, no me acuerdo cuál, yo creo que desperté y dije, este es el día en que he estado más cansada en mi vida. Y he estado cansada. Pero sobre todo yo me lo tomo al menos así, como un reconocimiento del trabajo de años, como que me pasaba en la calle que la gente me reconocía, no solamente por, no sé, por salir en un jingle de la radio, sino que en el fondo me decían como, tú eres la niña que estuvo en la FECH, o yo te recuerdo de las movilizaciones feministas del 8 de marzo. Y para mí eso fue súper bonito porque obviamente yo soy una mujer de izquierda y no quiero solamente ganar por marketing, sino que me reconozcan como alguien que ha estado ahí en la lucha social. Pero convengamos que su distrito no solamente tiene un gran movimiento feminista, sino que tiene otras cosas, porque otro de los ingredientes interesantes es que a usted la superó como diputado electo por el mismo distrito y por muy pocos votos, Johanan Kaiser, que ha hecho noticia estos días por sus dichos absolutamente violentos contra las mujeres y sobre la violación, ¿no?, de las mujeres. Sí. A mí no me sorprenden los dichos de Johannes, porque de hecho nosotras estuvimos en un programa con él y dijo algo muy similar, de culpar a las mujeres por la violación, en el fondo trasladar la responsabilidad del encontrar justicia a la mujer que ha sido víctima de un hecho. Entonces,
estos dichos misóginos yo creo que nada, vienen a corroborar finalmente qué representa la alternativa de José Antonio Kast. O sea, yo creo que ahora estamos frente a dos caminos, como una ampliación de derechos o un retroceso de derechos. Pero ese es su distrito y ese es el mi país. distrito. Y yo creo que ese es el país. También hay un sector que no hay que nunca... Hoy día, nunca minimizarlo. Yo de hecho creo que por qué hoy día tenemos una avanzada tanto de la ultraderecha es porque quizás los minimizamos. Pero yo creo que lo que expresaron las elecciones y que se ve no solo en el 10 con la elección mía y de Kaiser, sino en general en el distrito, porque tenemos un candidato de ultraderecha que pasa primero y por primera vez vemos 4 o 5 mujeres de las disidencias sexuales representándonos en el Congreso. Yo creo que hoy día estamos en un país que es incapaz, o sea, que más bien la política en el país es incapaz de construir mayorías en torno a un proyecto. O sea, yo no recuerdo elecciones en el último tiempo, salvo la de Lagos Lavín, que era tan estrecha, pero nunca que hubieran los dos candidatos que pasan a segunda vuelta con tan poco apoyo, que no superen el 30%. Bueno, usted y él también tienen un margen de 500 votos. Usted sacó 26.130 y él saca 26.610. Yo creo que habla de eso, de una dificultad de construir mayorías en torno a cualquier proyecto y una desorientación política en general respecto a qué hacemos. Yo creo que la revuelta social vino a corroborar que hay una impugnación bien fuerte en los últimos 30 años. Por algo, ni la exconcertación ni la derecha tradicional, más allá de que Kast viene de ahí, un político de dinastía, etc., ninguno de esos bloques tradicionales logró tener una mayoría sustantiva, tampoco quienes pasan a segunda vuelta, pero los 3 primeros lugares representan de alguna manera una impugnación a ese lado. Y yo creo que en particular en el distrito 10 también está el tema que es algo que da para revisarlo más adelante, que es un distrito totalmente desigual. O sea, tenemos comunas con estándar de vida increíble, como... Pero ¿por qué revisarla? Ese es Chile, ¿no? No, es Chile, pero ¿cómo pensamos quizás una representación más territorial? Porque, por ejemplo, es súper difícil pensar en una representación global de todos los problemas que tiene San Joaquín y que tiene Providencia. O sea, es el desafío que yo voy a tener que hacer. Bueno, pero Johanse también tiene ese Por supuesto, también tiene ese todos desafío. Tenemos ese desafío, ¿no? Sí, todos. Yo lo planteaba como un desafío de cómo el sistema electoral responde más a una representación, pero eso es una discusión que es más larga. Es una discusión más larga y yo creo que no vamos a encontrar acuerdos entre todo el mundo. No. En abril de 2019, en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, usted tuvo la primera mayoría, pero con 3.708 votos. 25,8% del padrón electoral. Y como se exige un 40% de mínimo, usted fue presidenta, pero de una mesa interina. Porque eso revela una crisis también importantísima. O sea, no solamente estamos con un 50% de electores a nivel nacional que no quieren votar, porque eso es así. Es también la juventud. Ha sido persistente esta abstención. Pero la crisis que hay en las federaciones estudiantiles es dramática. Yo no había vivido una cosa así. Sí, y a mí también me preocupa. De hecho, yo nunca me desvinculé del todo de mis compañeros que siguen trabajando ahí como por sostener los procesos de refundación que necesitan las organizaciones estudiantiles. Y a mí fue muy heavy cuando me tocó asumir como presidenta, porque en el fondo cuando una llega a un lugar te empiezan a cargar todo lo que ya tiene. Entonces, en el fondo, se me cargaba una crisis que venía de una larga data, pero a la cual yo tuve que enfrentar de todas maneras, y a mí me tocó ser efectivamente presidenta de una mesa interina en los cuales los primeros meses yo estaba enfocada en la pega interna de la universidad. Me tocó estar en movilización en la Facultad de Arte, en movilizaciones por acá, por allá. ¿Por qué? O sea, los estudiantes no quieren movilizarse. Yo creo que no hay una desafección de la política porque después vivimos la revuelta social. Yo creo que hoy día hay una alta votación de jóvenes. Yo creo que lo que se quedó atrás, y esa yo lo hago también como autocrítica, es la orgánica del movimiento estudiantil, que dejó de responder a una cuestión de necesidades de las y los estudiantes y también de identificación. O sea, la identidad no existe. Yo creo que se fue diluyendo con el tiempo y también hubo una frustración súper grande porque el 2011 fue algo como una revolución para mi generación y luego en el proceso de llevar esa revolución, esa mayoría a transformaciones reales que impactaran en nuestras vidas. Bueno, pero es lo mismo del estallido, ¿no? Es muy similar y ese es el problema cuando una tiene movilizaciones que llenan tanto de esperanza que una tiene que trabajar para que eso se concrete, porque en el fondo las personas, salvo quienes somos más fanáticos y estamos en política, no se organizan y se movilizan por ocio. Hay súper poco tiempo libre, sino que se organizan y se movilizan por necesidades. Y si no se logra responder a eso, cargamos con una crisis grande. Y eso yo no se lo atribuyo solo a las conducciones del movimiento estudiantil. O sea, hay una democracia súper impermeable en Chile, hay muchos intereses
intereses que no se llevan a cabo en la política. Dentro de eso eran los intereses del movimiento estudiantil. Pero ahí nosotras y nosotros como dirigentes deberíamos haber sido capaces de dar respuesta. Y a mí me tocó entrar a la fecha en una especie de dualidad, porque yo venía de las movilizaciones del 2018, que fueron algo que impugnó mucho la orgánica del movimiento estudiantil, algo súper fresco, que era la movilización por la educación no sexista, que fuimos muchas en la calle. Y yo venía con toda esa energía, pero al mismo tiempo cargando con una institucionalidad súper anquilosada y alejada de los estudiantes. Entonces me tocó lidiar un poco con esa dualidad y siento que ahora que estoy en el Congreso también me tocó un poco lidiar con esa dualidad, como por una parte... Pero es que eso existe en todas partes. Si estamos enfrentando a un 50% de personas que no tienen interés de ir a votar. Es tremendo. A mí me parece... Está bien. Hay un hastío, hay un estallido social. Usted dice que es una revolución la del 2011. O sea, no, era por ponerle una palabra. No quiero exagerar. Sí, porque revolución es otra cosa. Hay que guardar las proporciones. De hecho, el problema de estas revueltas es que no llegan a ser cambio permanente. Pero es que no hay un camino persistente a abrochar los cambios. Exactamente. Que es algo que uno conoció antes en otras batallas y que llegan a esto, ¿no? A tener incluso, si uno piensa en la jornada de 8 horas, en el derecho a voto. El derecho a voto o algo, cosa tan simple, ¿no? Como los hospitales, la educación pública. Todo ha sido largas batallas que son abrochadas. Ahora pareciera que esto así se empieza, pero no se sigue. Sí, ahí yo creo que hay dos situaciones que determinan ese momento histórico en el que estamos, en que es tan difícil como abrochar cambios. Yo creo que por una parte tenemos como una institucionalidad súper impermeable, que es heredada de la dictadura y lo que todos ya sabemos, y yo creo que eso se va a facilitar mucho con la nueva Constitución, para que en serio, en el fondo, se puedan construir acuerdos sociales grandes y que no sea solo una fotito la que se toman con los dirigentes estudiantiles, sino que con cualquier dirigente social sea necesario para construir una mayoría para un proyecto de ley. Pero también yo creo que pasó por digamos, toda la historia previa de nuestro país, la dictadura, la transición, una descomposición del tejido social y un alejamiento en el fondo de lo que es la política, que impedía que los movimientos sociales, ciudadanos que se iban expresando, se proyectaran luego a la política, que es un poco el intento que hace el Frente Amplio, ¿no? Como acumular esos anhelos de cambio y esa frustración que también había para proyectarle un brazo político. Yo creo que hoy día estamos un poquito consolidando eso con Aprodignidad, pero todavía hay una fractura súper grande. La fractura es lo que más se ve, ¿no? La fractura es lo más grande, yo creo. Vamos a seguir. Sigamos. Porque usted ha logrado un récord que hará historia. Y será recordado, no se lo digo para halagarlo, porque es la verdad, en los anuales de las disidencias sexuales. Ser la primera diputada trans que va a llegar, después de siglos de discriminación, al Parlamento el 11 de marzo del 2022. Y me emociona mucho, porque es cargar... yo no me lo veo para nada como que yo soy la más bacán del movimiento trans, para nada. Yo de hecho me siento más que nada con una responsabilidad súper grande de estar a la altura de... Porque yo me empecé a involucrar en el activismo conociendo organizaciones históricas como el Sindicato de Trabajadores Sexuales Amanda Jofré, a quienes les mando muchos cariños, compañeras que se han organizado desde vivir la exclusión y la precarización mucho más radicales que lo que me tocó vivir a mí. Entonces siento que soy depositaria de esa herencia histórica y de que tengo que estar a la altura de eso. Espero estarlo. O sea, usted tiene que abrochar. Yo tengo que abrochar, justamente. No tiene derecho a no abrochar. No tengo derecho a no abrochar. Y no tiene derecho por varias razones. Por varias razones. Y por eso yo en estas semanas de segunda vuelta yo voy a estar completamente dedicada a que ganemos con Gabriel Boric, porque mi proyecto y el poder abrochar esas demandas de mi comunidad, lamentablemente por el sistema hiperpresidencialista que tenemos, va a depender mucho de nuestra contraparte en el gobierno. Porque de lo contrario, en un gobierno de ultraderecha, yo no voy a poder representar una broche de transformaciones, sino más bien amarrarme al mástil y resistir los embates que quieren echar atrás los pocos derechos que hemos ganado. Entonces es radicalmente... Pero eso también es abrochar. Eso también es abrochar. Pero yo espero avanzar porque en el fondo... No sé, sentí tanto apoyo de mi comunidad que siento que lo debo, porque también, no sé, pues me ha tocado vivir cosas bacanes, como incluso estar hablando en este programa, justamente por lo que significa representar a mi comunidad, y no quiero que esto se quede como en una anécdota, en un libro de historia, sino que quiero que en verdad signifique algo, como... Vamos a dejar la política de Congreso, política. No la política. Pero el Congreso, eso. Pero quiero llevarla a otra cosa.
Vamos. Hay muchos quizás hoy día mirándonos y quizás podemos invitar a otros, padres, jóvenes, padres de niños incluso, que están pasando por el mismo proceso suyo, el que usted vivió. A esos padres quisiera hablarles, que usted me ayude, porque usted fue Sebastián hasta los 18 años. Un poquito más grande. Yo en general creo que hay que tratar con mucho cuidado el nombre. Yo no tengo ningún problema con... Perdón, si lo ofendí... No me ofende a mí, sino como para educación. Porque no quiero ser Johannessen. No, para nada, en ningún caso. Sí. Para educar como a la... Como dice, si yo lo ofendí, no, capaz que lo ofendí, pero yo no quería. A mí no me ofendes porque sé que estamos en un contexto de conversación y por qué hay que hablarle? Hay que hablarle. Yo en general creo que con las personas trans hay que ser muy cuidadosos con el nombre anterior, porque hay mucha gente que le cuesta la exposición y, por ejemplo, yo en realidad más que haber sido otra persona, yo siempre he sido la misma persona. Que a mí me dijeron, quiero decírtelo, gente que te conoció y que te quiere, que tú eras muy tímido. Muy tímido. Y que en el momento en que tú asumiste tu verdadera identidad, que fue después que ingresaras a Derecho a la Universidad de Chile, floreciste. Sí. Y es la mujer que tenemos aquí. Sí, es verdad. Es Emilia. Emilia. Es Emilia, que es dirigente, que perdió la timidez, que floreció. Sí. Entonces, quiero hablarle a esos padres, quiero hablarle a esos jóvenes que todavía no han dado el paso. Sí, lo primero es que es verdad, como para mí fue un cambio radical en mi vida el empezar a vivir mi identidad, porque yo sentía que, a ver, yo supe a los 15 años que me sentía una persona trans, no porque no lo haya sabido antes, sino porque en el colegio, en ninguna parte, me había llegado ni siquiera esa palabra, que podía ser una persona trans y que esta opción estaba para mí, para vivir mi vida. Entonces, cuando esto pasa, me empieza a calzar todo porque nunca me sentí cómoda con las exigencias que se me hacían por haber sido asignada varón, hombre, qué sé yo. Y efectivamente para mí fue florecer y permitirme como desarrollar todo mi potencial y es la mejor decisión en mi vida. Me ha costado muchas cosas, gente que ya no vi quizás, puertas que se pueden haber cerrado, pero se me abrieron tantas cosas y sobre todo estoy contenta. Y yo creo que eso, por eso me atreví a preguntárselo. Y yo creo que eso es cuando averigüé sobre usted, me dijeron, ¿es que floreció? Sí. Después te voy a preguntar quién te contó. Pero ¿qué le diría a padres, a madres que están viviendo eso? Que miren a sus hijos, hijas, hijes, que los miren y que piensen en su felicidad. Que piensen en su felicidad y sobre todo que asuman que puede ser un paso que da susto. Pero que para eso hay mucha comunidad que ya se ha organizado de padres, madres que ya han vivido este proceso. Habemos muchas personas y cada vez más personas trans en la política, en la academia, en la cultura. Justamente que estamos visibilizando para quitarles un poco ese miedo. A mí, yo me atreví a hacer mi transición, esto va a sonar muy estereotípico, después de que salió la película La Mujer Fantástica. No porque eso me impulsara, yo ya sabía que era una persona trans y no es como que estuviera dentro del closet, como decía, pero en realidad no podría haberme metido, se me notaba demasiado. Pero eso en el fondo me hizo como sentir como un reloj de mi vida, como decir, ok, no quiero que me sigan quitando años de mi vida de ser quien soy. Este tema lo está hablando todo el mundo. La película la vieron mis papás, la vieron mis amigos, mis amigas. ¿Y cuándo le contó a sus papás? Mira, va a sonar como que soy una patriota. Les conté el 18 de septiembre de 2017. Muy curiosa, porque yo igual soy tímida y es algo que no se me nota en política, pero me iba a ir a un asado con unas amigas de la U y ya le había contado a todo el mundo y me hizo una carta Gantt de lo que tenía que hacer para llevar a cabo mi transición, porque, bueno, soy un poco loca, pero... pero organizada. Organizada. Y les conté muy rápido, les dije, ¿saben qué? Soy una persona trans y quiero vivir de esa forma. Y fue súper emocionante porque recibí el apoyo de mi papá, de mi madrastra, luego le conté a mi mamá y me escapé al tiro. Dije, ay, me vinieron a buscar. Después conversamos porque para mí fue muy difícil procesar el tener el apoyo porque yo viví toda la vida con miedo de no tener el apoyo. Porque yo había intentado ya antes hacer mi transición en otro momento en que vivía con mi mamá, pero por problemas económicos, familiares, no por ninguna discriminación, sino problemas económicos familiares, no lo pudimos afrontar. Porque esto también hay que decirlo, o sea, está cruzado con todas las otras injusticias que una puede vivir. En ese tiempo yo vivía sola con mi mamá, cuidábamos entre las dos a mi hermano chico, entonces era otro contexto, pero me fui súper emocionada. Y yo hoy día, como con todo lo que viví, siempre que me topo con alguien que está haciendo su transición, le digo, chucha, es que
en verdad es la mejor decisión que he tomado en mi vida, no me puedo arrepentir, pero también siempre hago una mención y una cautela, porque yo no quiero más cabras trans, y por eso estoy trabajando, que las echen a la calle y que no puedan estudiar. ¿Cómo fue la actitud de sus profesores en la Escuela de Derecho? ¿Porque es un medio conservador o me equivoco? Muy conservador. Ha ido cambiando, gracias, yo diría, a la labor de sus estudiantes, a la labor que hicimos todas quienes pasamos por las secretarías de género, sexualidad, etcétera. Y yo, mi primer día de clase, antes de hacer mi transición, mi primer día de clase, cuando entré a la universidad, yo ya me pintaba, qué sé yo, usaba las uñas pintadas largas y dije, no voy a ir sin maquillaje porque me van a discriminar, pues, ¿cachai? Y mi mamá me había metido miedo, como, loca, tenés que cuidarte, la cuestión. Y después caché que ya habían como organización de las disidencias ahí. Pero cuando ya hice mi transición, bueno, lo primero que me pasó es que no había ningún protocolo en ese tiempo para estudiantes trans. Ya había habido una activista muy famosa, la Mara Rita, que falleció el 2016, que había empezado la lucha por el reconocimiento de nuestro nombre social. Pero yo al principio tuve que darme la lata y la incomodidad de contarle a profesores que de repente podían tener una mirada muy conservadora a la vida y decirle como, profe, no me pase más la lista por mi nombre anterior, dígame Emilia, yo soy una persona trans y bla, bla, bla. Y además yo era dirigente en ese momento ya. Yo había ido a una elección en la que nunca revelé que estaba haciendo mi transición porque no quería que nadie dijera, oye, esta loca saca provecho de esto, porque era una situación que a mí me tenía muy vulnerable, lógicamente. Entonces fue complejo y a mí me pasó incluso, esto es una anécdota que muy poca gente me cree, pero yo siendo presidenta de la federación, en clases online, en plena pandemia, estaba yendo a clases porque filo, estaba en clase y en ese momento no tenía responsabilidad de la federación, y un profesor sube un documento con mi nombre anterior. Y yo lo increpo en la clase, le digo como, ¿qué onda? ¿Cachai? Como, más que por mí, porque si esto me pasaba a mí, ¿cómo no le iba a pasar a otros estudiantes? Y me dijo, no, fue un error del protocolo de la universidad. Y yo le dije, a ver, yo participé en la redacción de ese protocolo. Del protocolo del reconocimiento de nombre social. Entonces, ¿dónde está el error? Entonces, yo creo que una se topa mucho con resistencia cultural a estos cambios. Y con provocaciones. Y con provocaciones sin duda. O sea, hay gente que efectivamente siente un rechazo visceral. Sin duda. Usted lo ha sentido eso, ¿no? Sí. Lo he sentido en muchos contextos, relaciones de pareja, no amistades, porque me he rodeado de amistades muy buenas. Pero sí, lo he sentido, y también lo he sentido sobre todo, no solamente por ser trans, sino porque a eso le suma ser de izquierda, en el caso de la universidad el ser revoltosa y siempre estar metida en la movilización, entonces había como un doble o triple sesgo, doble rechazo conmigo, pero evidentemente también me encontré con muchos profesores que me apañaron. Yo creo que en ese sentido, de hecho, nuevamente, la Chile sigue siendo una burbuja, o sea, esto comparado en otras universidades o en otras facultades es mucho peor, pese a que ha sido avanzando. Hoy día yo creo que casi todas las universidades tienen reconocimiento en nombre social, pero ha sido una pega brígida, sobre todo para quienes fuimos como conejillas de indias de ser las primeras que hicimos este proceso en la universidad. Porque a mi generación es la primera que yo creo que le toca ser tan visiblemente trans en la universidad. Y de hecho eso era uno de los nudos para mí como dirigente, como yo congeniaba el ser presidenta a la fecha y toda la carga que tenía con mi agenda para mi comunidad, que el problema justamente de mi comunidad es que no está en la universidad, po. Claro. Entonces era súper difícil de Pero lo conciliar. ideal sería que llegáramos a que trans fuera como ser mujer o ser hombre, a eso, ¿no? Absolutamente. O sea, eso es lo que tenemos que llegar, ¿no? Que no haya ninguna distinción al final, ni por O sea, que quién usted sea. no sea excepcional por aquello. Justamente. Yo creo que lamentablemente va a seguir siendo muy excepcional todavía cuando las personas trans lleguemos a espacios, porque marca un hito y porque visibilizarlo también es súper importante. Yo creo que a mí lo más bonito que me ha pasado en política, una de repente en el día a día está metido en la pelea chica, en que el WhatsApp, ay, ¿qué pasó esto? Pero a mí lo más bonito es cuando, no sé, pues me han invitado a fundaciones con niñas trans o me escriben adolescentes trans por mis redes sociales y me dicen, loca, yo te vi a ti y me atrevo a estudiar, me atrevo a meterme en política. Y ahí yo digo, pucha, quizás toda la chimuchina que yo hago en el día en verdad no va a cambiar nada, pero de repente el hecho de haber estado nomás va a hacer que el día siguiente haya un cambio. Yo estuve hace poco en la Fundación Selena, en su complejo educacional, que es justamente para niñas trans que se han desescolarizado. Y a principio de año, cuando era candidata constituyente, y una niñita trans que se llama Elisa, estábamos presentando y nos dijo, yo me llamo Elisa y quiero ser presidenta de Chile. ¡Qué bonito! Y yo le dije, y yo voy a votar por ti. Cuando tenga 50 años, no sé, pero voy a votar por ti. El movimiento feminista ha ocupado un rol importantísimo en los cambios
bien radicales que hemos tenido en los últimos años, porque hemos avanzado mucho en ampliar la línea del horizonte de las libertades, ¿no? En Chile. Y yo diría que identidad cultural. Sí. Hemos cambiado la identidad cultural. De hecho, esta entrevista es un cambio. ¿No es cierto? ¿Cómo ha vivido usted eso? O sea, usted, para usted era el camino normal, el camino suyo, el camino casi obligatorio en el movimiento feminista. Yo creo que como muchas llegué a meterme en esto por necesidad, como por una necesidad de encontrar tanto respuestas personales como políticas. Como, no sé, para mí me pasaba en el colegio, que yo me empecé a meter ahí en el movimiento feminista. Yo obviamente me juntaba con puras mujeres, colas, porque una se refugia entre sus pares. Y obviamente íbamos a las marchas todos los jueves 2011, qué sé yo, pero ahí también nos empezamos a cuestionar otras cosas respecto a nuestra sexualidad. Porque habían dirigentes en nuestro colegio, por ejemplo, que eran de izquierda, pero que tenían una visión muy conservadora y que nos molestaban por ser LGBTI, ¿cachai? A mí y a mis amigos. Entonces ahí nos empezamos a cuestionar esas cosas. Y yo también, bueno, como te decía, vivía con mi mamá, que trabajaba, que cuidaba a mi hermano, que había sido mamá joven conmigo también, entonces también cargaba mirando esas injusticias, cómo le puede haber costado encontrar trabajo, etcétera. Entonces, como que en un momento, como todo adolescente, yo sentía mucha rabia también y mucho resentimiento, pero la manera de canalizarlo para mí fue justamente esa. Yo creo que ahí influyó mucho parte de mi familia, mi abuelo paterno, yo creo, mucho en esa mirada mi papá, bueno, mi mamá, gente que hablaba igual de política con una mirada distinta o de que se podían cambiar las cosas. Y o sea, que era posible. Era posible y para mí se me volvió luego necesario, porque ya como que en el momento en que como que me pegué la cachada con estos temas, no podía descansar en el hecho de como ya, filo, yo voy a ser trans y voy a entrar a la universidad y filo, después soy abogada y filo. No podía quedarme, no es que llame a la gente como a sentirse culpable, sino que no lo podía, no sé, no me llamó mucho a eso y además a mí me llena. Como yo, de hecho, siempre quise, incluso antes de pensar en meterme en política, siempre quise estudiar algo para dedicarme a trabajar para la comunidad trans. Antes quería estudiar medicina, pero después estudié Derecho. ¿Usted quería estudiar medicina? Sí. ¿Y por qué no lo estudió? Porque tuve una crisis vocacional en cuarto medio. Yo fui bióloga toda la vida. De hecho, me encanta la biología. ¿Y qué fue lo que le pasó? Me puse a pensar y dije, hoy 7 años de estudiar química, me cargaba química. Me puse a pensar en que igual yo tenía una inquietud súper grande por las humanidades, que me gustaba mucho la política. ¿Y los médicos no se ocupan de las humanidades? No, sí, por supuesto que sí. Después lo pensé porque uno de mis mejores amigos del colegio estudió medicina. Pero me miré a mí misma y me dije como, oh, no, es que no voy a ser feliz acá, porque además tenía mucha inquietud también de hacer otras cosas. Me estaba empezando a meter el bichito de la política o de otros activismos y decía como, la carrera de medicina para hacerlo bien es tan dedicada que yo quiero estudiar algo que me permita diversificar mi campo de acción. Y ahí, como una persona a los 18 años que una no sabe muy bien qué estudiar, de hecho es algo para cambiar igual, me puse a mirar opciones y dije, ya, me gusta la historia, me gusta la política, Derecho. Después me encontré que era nada que ver, pero que terminó siendo una herramienta útil. Usted dijo las disidencias sexuales llegamos para quedarnos y al closet no vamos a volver nunca más. Lo dijo en El Mostrador hace muy poco. En América Latina asistimos hoy a un deterioro de la democracia y de la restricción de libertades y de represión, aumento de la represión muy importante. Es un deterioro aceleradísimo. Tremendo. ¿Usted no ve posibilidades de ese retroceso en Chile cuando habla así con tanta certeza? Es obviamente una frase épica también, pero yo creo que no vamos a dar pie atrás en nuestros derechos porque pese a los resultados del fin de semana, yo estoy hablando de Chile, creo que el continente es un panorama mucho más complejo. Estoy convencida de que pese a los resultados hay un cambio cultural, como decías tú, porque por tirarlo a datos, no solamente fui electa yo en el distrito 10, que es un distrito progresista, por ejemplo, también hay una mujer lesbiana electa en Rancagua, que también es un sector conservador. Entonces, yo creo que hoy día estamos asistiendo a una dualidad de dos futuros Chiles posibles conjugándose en el mismo momento, pero yo creo que si hay algo en el que hemos avanzado, y ha sido gracias a años de lucha, en derrumbar ciertos consensos culturales conservadores, y yo creo que hoy día a nadie le hace sentido retroceder en los derechos de nuestra comunidad. Y al menos cuando yo hablo con esa manera tan enfática es para decir que ese es mi compromiso. O sea, si fallamos en el intento va a ser habiéndolo dado todo
para que eso no ocurra. Pero, por ejemplo, yo el otro día estuve en una entrevista con Matías del Río, que no es alguien muy progresista, y le dije, ¿sería un absurdo retroceder en la ley de identidad de género? Y me dijo que sería un absurdo, por cierto, retroceder en libertades individuales. Y yo creo que ahí es donde nosotras no podemos retroceder. Y por eso yo decía también que mi rol en el Congreso dependerá tanto de estos resultados, pero yo insisto, o sea, más allá de sea el resultado, yo creo que está claro su camino, ¿no? Está claro mi camino, pero incluso quería decir que incluso si llegara un gobierno que votara la ley de identidad de género, que nos votara todos nuestros pocos avances, igual vamos a estar acá, y no van a poder borrar nuestra historia reciente. O sea, ¿de verdad usted no va a volver a entrar al closet? No, yo creo que nadie va a volver a entrar al closet. Podemos tener miedo, podemos vivir ataques, pero yo creo que nuestra comunidad hoy día camina con mucha más dignidad que antes, no gracias a mí, sino gracias a un movimiento histórico, porque hemos perdido el miedo y porque, insisto, yo creo que cada vez, al menos las diversidades sexuales se asientan más en el sentido común. O sea, pongo un ejemplo. La UDI se está subiendo con todo a Cast, pero hace poco Javier Macaya, me parece, presidente de la UDI, votó a favor del matrimonio igualitario en la Cámara. Claro. Bueno, entonces, ahí voy a llevar el extravío de la derecha, pero también que hay un sentido común instalado en el que avanzamos y que tenemos que cuidar. Como decías tú, abrochar. Voy a ir a otro temor. Tópico. Usted lo vivió en persona. Hubo una filtración de archivos digitales de Carabineros, que creo que salieron en interferencia, en CIPER. Y usted figuraba en un listado, junto a otros dirigentes de la Universidad de Chile de Derechos Humanos, como blanco de inteligencia policial. Inteligencia policial. La Universidad de Chile, de hecho, presentó una querella criminal de espionaje contra la institución de Carabineros en noviembre del 2019. Que nos rechazaron a todos. ¿Se terminaron esos espionajes, cree usted? No lo creo, pero tampoco podría asegurar lo contrario, pero yo no creo. Yo creo que hoy día vivimos en un estado represor y policial radical, y sobre todo con las y los dirigentes sociales, y esto no viene pasando hace poco, viene pasando hace mucho. De hecho, esos documentos a los que tú hacías alusión son de antes de la revuelta social, y eso es tremendo. La voy a llevar directo a su familia, porque usted nació en democracia en 1996. Así es. Pero es bisnieta del general René Schneider. El general René Schneider fue comandante en jefe del ejército. Para mi generación es un ícono. Sí. Es un ícono porque fue asesinado para intentar impedir que Salvador Allende asumiera el poder en 1970. Él fue asesinado en octubre de 1970. Muere un día antes de mi cumpleaños, de hecho, el 22 de octubre. Yo nací el 23. Pocos días antes de que fuera la votación del Congreso, en un atentado que fue digitado desde Estados Unidos, pagado desde Estados Unidos, no lo digo yo, lo dicen los documentos desclasificados, e incluso compañeros de armas de él recibieron dinero. Su bisabuelo encarnó lo que es la doctrina Schneider, que es algo que me imagino cuando yo le decía, cuando usted llega a la Cámara, llega como la primera mujer trans, pero como llevando el apellido Schneider, de un héroe de la democracia en Chile, a la que el ejército no le rinde mucho homenaje. Yo espero que ojalá más. Creo que son parte de así como tenemos que hacer una refundación de las Fuerzas Armadas, también tiene que haber una cuestión cultural de cuáles son nuestros héroes nacionales. Y yo creo que, como bien dices tú, mi bisabuelo representa un héroe de la democracia, por la democracia, para muchas personas. De hecho, a mí en campaña me tocó visitar la población René Schneider en San Joaquín, y bueno, le mando un beso gigante a las dirigentes ahí que me recibieron, y me contaban algo muy bonito. Me decían que cuando conocimos a tu bisabuelo por primera vez, nos pasó que no nos dio miedo ver un uniforme militar, sino que nos traía paz en el fondo. Y me contaba que tiene una foto por ahí que no han podido encontrar de mi bisabuelo caminando por el tierral, que era la toma en ese momento, porque era una toma de terreno, de la mano con unos niños descalzos caminando por la tierra, y me decían que no podían creer la sencillez. Para mí la figura de mi abuelo me llena de orgullo, de mi bisabuelo, perdón. Es que ahí hay un cuarteto, ¿no? Que el general Schneider, Prat, el general Carlos Prat, el general Guillermo Pickering, el general Mario Sepúlveda, que encarnaban aquello, ¿no? Y que podían caminar libremente por poblaciones. De hecho, yo era periodista en ese tiempo y uno los vio, ¿no? Es muy importante eso. Es muy importante. Para mí es cargar también con eso, o sea,
tiene una carga histórica y también es una marca para mi familia. O sea, yo crecí muy chica. Usted es hija de Esteban. Sí. El hijo de René Schneider. Sí. René Schneider era el director de televisión, que es hijo del comandante en jefe y que debió vivir las secuelas del asesinato del general Schneider, de su padre, ¿no? Y algo que marcó a mi familia heavy, o sea, con distintas miradas. No es que mi familia tenga una sola mirada política. Lo asesina un comando de ultraderecha. Algunos se esconden en la iglesia de Caradima. La historia de nuestro país. Disparan. O sea, usted viene de una historia que su padre la vivió en carne propia, su abuelo, perdón, pero su padre también la creció escuchando y viviendo aquello. O sea, yo creo que a mí me sirvió mucho como una formación no política, pero sí quizás ética o histórica de... No sé, pues lamentablemente vivimos en un país súper negacionista a las violaciones de derechos humanos y como que la impunidad se volvió una cultura y no en todos los colegios, no en todas las familias se hablaba con el nivel de claridad que quizás yo recibía de mi familia lo que había pasado en la historia de Chile, porque era algo que nos tocaba directamente. Entonces, al menos a mí desde muy chica me hizo consciente de los horrores de la dictadura y me hizo valorar ya más grande, reflexionando más grande, como el valor de la democracia. Y yo, de hecho, en varios momentos me ha tocado destacar como la importancia de la doctrina Schneider, que es un concepto que a mucha gente no le gusta, pero que es fundamental. Yo creo que, de hecho, eso es lo más heavy, que lo que decía mi bisabuelo en ese entonces es fundamental para la historia hoy día. O sea, a las Fuerzas Armadas le haría muy bien dejar de intervenir en la política y entenderse como fuerzas sometidas al poder constitucional y a la democracia. Que no es sumisión, es el respeto, como decía sí. Su abuelo, su bisabuelo. Porque no hay sumisión. No, pues son poderes en que el dependen. fondo, los civiles no queremos verlas sometidas, humilladas. Eso. Lo que queremos, como decía su bisabuelo, es que haya un respeto irrestricto al rol que le asigna la Constitución. Y sobre todo la no intervención en política, porque yo creo que esto creo que es una cuña que dijiste tú luego de la carta que mandaron a la red, que era porque dar una opinión con una metralleta en la mano es súper distinto. Y eso es lo que es. Y eso yo creo que también es un desafío. Por eso tienen el monopolio de las armas. Y eso también es un desafío para un gobierno transformador en toda Latinoamérica y en Chile, es cuál va a ser la relación con las Fuerzas Armadas. Porque tienen el monopolio de las armas y ahí hay mucho que hacer, porque también hay posiciones políticas ahí. Y nada, eso es un tema en el que a mí me interesa. Yo no soy una entendida en Fuerzas Armadas, pero sin duda es parte de mi historia y yo lo llevo con caleta de orgullo. Como a mí eso me pasa, como... Yo no sé si todas las personas que tienen familiares militares de esa época pueden como decir eso, decir que una mira con orgullo. Sí, las hijas del general Prat. Sin duda, me refiero como porque el ejército en ese momento, un sector importante, tomó la decisión de dar el golpe. Entonces, yo creo que a la gente que somos parte de las líneas familiares de militares que no se subieron a ese barco, y que fueron mirados como con lepra, ¿no? Como con lepra, justamente. Y como fue mirado su abuelo. Justamente, o sea, y a mí me pasa que yo con mi familia nunca podría sentir vergüenza, al contrario, con la figura de mi bisabuelo yo respeto, mucha admiración y también mirar con la cabeza arriba cuando alguien habla de mi historia. Es un personaje histórico. Histórico, que ni siquiera le pertenece a mi familia ni a mí. Nos pertenece a todo. Nos pertenece a todo. Tiene toda la razón. Bueno, usted va a llegar a un nuevo Congreso, que tiene otra conformación. Habrá 15 diputados del Frente Social Cristiano. 14. Bueno, pero... Perdóneme. Tenemos una situación, efectivamente, sí. ¿Verdad? O sea, son 15. Pido perdón, sí. No, por favor. Hay 15 diputados del Frente Social Cristiano cuyo rechazo a la diversidad sexual es casi mayoritaria y otros que representan un conservadurismo extremo, muy similar. ¿Se está preparando para convivir con sus nuevos compañeros de trabajo? No es la primera vez que me va a tocar. A mí me ha tocado incluso, habiendo ido a exponer al Congreso como dirigente estudiantil, que, no sé, pues una vez no me dejaron entrar por cómo andaba vestida, porque los pantalones cortos, la falda eran solo para las mujeres. Y ahí me tuvo que venir a ayudar mi compañera Constanza Valdés, que en ese momento era asesora legislativa y también una compañera trans, y fue a decirle como al guardia como, hey, no me discriminís a la cabra. Y también me pasó
en los medios de comunicación, en espacios internos de la universidad, incluso entre dirigentes estudiantiles también en algún momento viví discriminación. Y yo igual soy para el Lilacha, pese a que en mi vida privada yo soy más tímida y más delicada. Yo estoy preparada para eso y sobre todo estoy preparada para dar un debate con respeto, todas las miradas distintas, pero para no tolerar que desde una institución pública, desde un poder del Estado se promuevan discursos de odio. Planteó que en el Congreso no permitirá ningún tipo de intolerancia, porque, comillas, ocupamos un cargo por elección popular, así que cualquier tipo de resistencia será enfrentada, no con más violencia, sino con más democracia, aunque haya sectores conservadores que quieran controlar nuestras vidas y nuestra sexualidad. Así es, yo creo que, bueno, a propósito de lo que todos sabemos que se ha desatado con uno de los diputados republicanos, con Johannes Kaiser, es que creo que como autoridades públicas, como personas electas, tenemos que elevar el nivel del debate que damos y no podemos echar pie atrás a cuestiones como los derechos humanos, y el derecho a la identidad de las personas es un derecho humano, y si nos vamos a poner a relativizar esas cosas, bueno, vamos derecho a repetir los horrores del siglo XX, que justamente para eso se inventan los derechos humanos. Entonces yo lo voy a defender, y si escucho a algún diputado del Partido Republicano, de donde sea, denostar a mi comunidad, humillar a mi comunidad, yo lo voy a decir. No le voy a ir a pegar, por supuesto que no. Pero a lo que me refería con enfrentarlo con más democracia es que... ¿Alguna vez han sido violentos con usted? ¿Quién? ¿Alguien? Sí, sin duda, sin duda. O sea, me ha tocado caminar por la calle con miedo por sentir que alguien me sigue, me ha tocado ser acosada, andar con otras amigas y que se acerquen hombres a decir como, oigan, chiquillas, dense un beso, no sé, pues como... En general las personas trans yo creo que estamos, y sobre todo las mujeres trans, estamos expuestas no solamente a la violencia del golpe y del ataque, sino también a la violencia del morbo y del deseo prohibido por una sociedad conservadora que hace que muchos hombres que atacan a mujeres trans también las desean profundamente, y en ese deseo prohibido matan, atacan, golpean, y en definitiva como que detrás de todo esto yo creo que está la prohibición del amor para las personas trans. Yo creo que eso es muy radical también, y por eso yo insisto que en el Congreso, si es necesario llevar a comisión de ética, donde sea, yo voy a... Perdón, profundicemos en eso. Sí, perdón, vamos. ¿Qué significa la prohibición del amor? Que incluso a nivel cultural, ¿cuántas películas hay? Yo no soy una promotora del amor romántico, era un amor emancipado, por supuesto, pero... ¿Hay algo malo en el amor romántico? No, o sea, digamos como el amor... no hay que cuestionarse siempre las cosas, pero no me quiero meter en eso, sino que... Usted no se quiere hacer ilusiones. No, yo me hago ilusiones, yo soy una persona bien enamorada. Pero ¿cuántas películas hay en donde hay una historia de amor entre personas trans, entre personas LGBTI en general? Una no tiene referentes culturales y las instituciones tampoco te dan posibilidades de desarrollar tu proyecto de vida, de amar. Y yo creo que hay una sensación súper brígida, y uno de los dolores más fuertes de nuestra comunidad es eso, que se nos castigue por amar, que se nos oculte por amar. A mí me ha pasado tener parejas en las que yo no puedo ir a conocer a sus madres, a las madres de pololos míos, o de pololos, parejas mías. Las cosas son más líquidas ahora, pero yo tuve pinches con los que nunca pude conocer a sus mamás, porque a su mamá le parecía impresentable que salieran con una mujer trans. Y eso nos pasa a todas, y cuando te cercenan eso, son los mismos que hablan de la libertad, como que se llenan la boca con la libertad, pero ¿dónde está la libertad de las personas trans de poder desarrollar nuestro proyecto de vida? Y eso es heavy, porque se mezcla también con el rechazo de las familias, con el rechazo de los entornos, y al final una también termina interiorizando ese odio, po. Claro, y además hay miedo, ¿no? Hay miedo. Y yo creo que ahora crece también el miedo porque... mirando la experiencia comparada, cuando avanzan sectores de ultraderecha, que como dices tú son bien negacionistas de nuestros derechos, quienes ya tenían visiones conservadoras o odiantes con la comunidad de las diversidades sexuales se sienten empoderados, y los ataques y crímenes de odio aumentan. Por eso yo también soy tan enfática en que las autoridades públicas, sean del partido que sean, tenemos que ser responsables porque tenemos un deber con la ciudadanía. Yo, por más que tenga una visión contraria a la gente conservadora, no quiero que a la gente conservadora le pase nada en la calle. Y yo no sé si a los diputados de los republicanos les pasa lo mismo con mi comunidad. Y ahí tenemos que tener un cuidado especial. ¿Y qué pasa con esa mayoría de mujeres que viven haciendo 2 turnos de horas de aseo en oficinas para poder llevar lo mínimo para sacar adelante a sus hijos,
para las cuales no hay minuto de descanso porque tienen que llegar a hacer comida, lavar la ropa, preparar, ver, ni siquiera para acariciar a sus hijos, para las cuales el sexo es un lujo. Justamente, o sea, yo creo que de partida ahí esto se cruza con muchos otros temas. Mi agenda feminista y de las disidencias no se va a remitir solo a esos temas. Yo quiero aportar esta mirada en todos los debates. Y por ejemplo, no se ve. No se ve. Y por ejemplo, yo creo que una medida feminista es las 40 horas. Es tener tiempo para vivir, es tener sueldos más dignos, es reconocer el trabajo de cuidado. Es que te vean. Porque a veces esas mujeres... No se ven. No tienen, o sea, lo último que les importa, no porque yo estoy alabando eso, es tener sexo. Lo único que quieren es sacar adelante a sus hijos. Un poco de paz. Sí. Y yo tener alimento para llevar a sus hijos. Y yo espero que podamos tanto cubrir esas urgencias, que son una cuestión fundamental para el proyecto Prodignidad, como también no solamente garantizar que la gente pueda sobrevivir, sino que la gente pueda vivir. Espero que podamos avanzar a eso, y vivir es parte para mí de tener una sexualidad plena. Emilia Schneider, diputada electa por el 10º distrito. Le doy las gracias por haber estado tan dispuesta a ser tan franca, tan honesta, a mostrar sus sentimientos, sus dificultades, su florecimiento. Muchas gracias, Mónica. Y deseo que llegue con la imagen del general Schneider y su diversidad a la Cámara. Así será. El 11 de marzo. Así será. Y ustedes, muchas gracias. Hoy día les mostramos otra parte del poder, ese poder que emerge con una potencia impresionante y que tiene grandes verdades para decirnos, que quizás a veces no las hemos escuchado. Vienen días más intensos. Solo una cosa, vivamos con la esperanza siempre ardiendo, porque si no, se nos cuela el miedo. Gracias.